Muy bien. Pues buenos días compañeros y maestros del diplomado. Es un honor compartir este trabajo con todos ustedes. Me gustaría comenzar agradeciendo a todos los maestros por compartir tanto con todos nosotros, a mis compañeros que aprendí de todos ellos y a Mali por su trabajo de organizarnos y ayudarnos con todas nuestras dudas. Yo les vengo a presentar el tema Desafíos de la transmisión de saberes en la elaboración del virote salado en el barrio de Santa Tere en Guadalajara. Como objetivo general, este es un primer acercamiento para visibilizar el saber hacer artesanal de los maestros panaderos, un oficio que contribuye a la riqueza cultural y gastronómica del barrio de Santa Tere. Este trabajo lo hice en la panificadora Orozco Montes, que se encuentra en la calle Arista 1275 en Guadalajara. Aquí podemos ver en estas fotografías canastas de virote, una de la tienda cuando ya se acabó y se colocan afuera para que el panadero la recoja y otra con la canasta recién surtida. La metodología que utilicé es enfoques SIAL de sistemas agroalimentarios localizados, etnografía aplicando la observación pasiva, membresía periférica, observación cuando estaban haciendo el pan, registro fotográfico, investigación bibliográfica y entrevistas en la panificadora a Ofelia Cecilia Orozco Díaz, dueña de la panadería, Francisco Javier Orozco Díaz, dueño de la panadería, Francisco Escobar Vázquez, maestro panadero, a quienes les estoy agradecido por recibirme en su panadería y compartir toda la experiencia. Muy bien, la introducción. En el barrio de Santa Tere, en Guadalajara, se puede decir que es un bastión de la resistencia a los cambios de la modernidad, un barrio vivo donde negocios tradicionales están presentes en cada esquina. Uno de los alimentos tradicionales que se siguen elaborando es el virote salado, que tiene aspectos socioculturales dando identidad de arraigo a los tapatíos. Su consumo crea una red de productores, vendedores y consumidores. Un virote es una pieza de pan con retrogusto fermentado, con una corteza dorada y permeable. Esto ayuda a que se pueda bañar de salsa sin humedecerse, en el caso de la torta ahogada. Existen varios mitos alrededor de por qué solo en Guadalajara se elabora este pan. Ni siquiera en lugares cercanos, como en un radio de 20 kilómetros, queda de la misma manera. Que si el agua, que si el clima, que si es la altura o la calidad de los ingredientes. Aquí en la imagen vemos una torta ahogada que puede permanecer un poco mojada con la salsa, pero no es una consistencia húmeda cuando comemos el pan, sino que la corteza, como menciono, ayuda a que tenga esta textura. Y en la otra fotografía vemos una canasta de el virote recién salido del horno y ahí lo sacan en las canastas y después se pasa a acomodar para su venta. Revoltura y amasado, el saber hacer artesanal. Existen saberes tangibles e intangibles alrededor del virote. Son importantes para comprender su elaboración. En esta diapositiva podemos observar el proceso de amasado a mano por el maestro panadero Francisco. En una artesa de madera añade harina de trigo de la marca Inmaculada, que es la que sale buena para elaborar el virote actualmente, y pone una cantidad de masa del día anterior como parte de la levadura y da sabor también a esta mezcla. Agrega azúcar, sal y levadura fresca de la marca Azteca. Finalmente le agrega agua. Todo esto es parte del saber hacer tradicional intangible, que se refleja en las habilidades de hacer mezclas y los amasijos finales, sabiendo seleccionar ingredientes como el resultado de la transmisión de conocimientos de recetas que muchas veces pasan de generación en generación de panaderos o por la misma experiencia que ellos van generando. El maestro panadero comenta que se debe de batir a mano para sentir la textura y no pasarse de agua, que usar una artesa de madera ayuda al sabor y al leudado de la masa. Esta primera fase de reposo se deja 6 a 8 horas antes de comenzarlo a trabajar para que la levadura trabaje, pues este pan no queda con levaduras rápidas y al utilizarse una porción de la masa anterior, el fermento va haciendo un poco más lento y es esta fermentación larga la que da sabores un poquito ácidos. La práctica hace al maestro. Los maestros panaderos son promotores de un desarrollo territorial a partir de la práctica y saberes locales. Ellos son una conexión y arraigo con el territorio al ser parte activa del mismo, aprendiendo y desarrollando su propio saber regional. El ser
o tener el grado de maestro panadero lleva trabajo y años de experiencia práctica. En palabras del maestro panadero Francisco, a veces llegan nuevos panaderos que dicen saber hacer virote, traen experiencia de 3 a 5 años en otras panaderías de este mismo barrio, pero no saben hacer virote como se debe. Y me doy cuenta cuando quieren batir a máquina usando levadura comercial para hacer el pan más rápido. Aunque hagan virotes, los hacen al aventón, para irse temprano, pero el pan no es rápido, tiene su tiempo y fomenta la paciencia. Formado del pan. En esta fase del formado del pan existe un saber hacer tangible, siendo aspectos como el uso de herramientas, mesas y tablas de madera, utilizar hornos de barro, darle forma al pan, dejando descansarlo con telas para que no se peguen entre ellos y conocer el punto de dorado del pan cuando ya está listo. Aquí vemos al señor Javier, dueño de la panadería, quien también trabaja por falta de personal, a quien da forma al virote mediante una técnica que consiste en estirar la masa, después enrollarla de afuera para adentro, poniendo presión con sus dedos meñiques en las orillas para dar tensión y una forma alargada a la masa. Aquí en esta diapositiva podemos ver los dedos meñiques del señor, cómo los mantiene para hacer este proceso, que es un proceso que me pareció muy interesante, este enrollado. Reposo y leudado. Tiempo de reflexión. Aquí observamos el segundo proceso de reposo y fermentación lenta. Muy importante utilizar lino con harina para separar los panes en su reposo, para que no se peguen. También algo que me gustaría mencionar es que los tiempos de leudado son espacios para el descanso de los panaderos, y en esta pequeña pausa, cuando estuve observador, se me permite reflexionar y comprender la importancia de respetar los procesos en la panadería tradicional, darle tiempo al pan para desarrollar sus sabores y resultados finales. El señor Francisco nos comenta que si no se respeta el reposo del pan, el horneado no se levanta y queda muy duro. Puedo destacar una parte de la conversación con el señor Javier Orozco, que me comenta: quisiera que en las escuelas se les enseñara a hacer pan, porque fíjate, esto es artesanal y se está acabando. Anteriormente venían aprendices porque les gustaba, ellos querían aprender, porque este oficio lamentablemente para que te paguen tienes que saber. Este es el espacio de trabajo donde se elabora el virote. Podemos observar la artesa de madera donde se revuelven todos los ingredientes, los tablones de madera donde se reposa la masa y de fondo el horno. El señor Javier se pregunta cómo podría compartir recetas, pues a veces piensa que debe de ir con otros panaderos, fomentar talleres donde se comparta cómo hacer pan en casa y así fomentar que los niños quieran aprender a hacer pan. Horneado. Conocimiento y placeres en emociones de olor al pan. Para este proceso final se utilizan los 5 sentidos. El maestro panadero agiliza su parte del saber hacer para elaborar el virote. Antes de meter las piezas al horno, se le da un corte al pan para que se abra y se rocía con agua para crear texturas crujientes. Se deja 20 minutos aproximadamente a que termine la cocción. Es aquí donde el maestro panadero hace una evaluación sensorial mediante su olfato, detectando los aromas e identificando ese característico olor a pan, para saber si ya está listo. Con la vista confirma ese color dorado característico, con el tacto golpeándolo, sentirlo hueco y auditivamente al partir el pan y escuchar ese crujido final. Al probarlo también, pues es importante confirmar su sabor. Siendo aspectos intangibles sus técnicas artesanales como el conocimiento de elaborar y cocer en los hornos que son de material de barro y ladrillo, que ayudan a crear características especiales de una temperatura constante de 200 a 250 grados centígrados y una humedad que ayuda en la cocción del pan y el resultado final. Aquí les muestro una tabla que elaboré sobre saber hacer artesanal, de intangible y tangible. Esta tabla traté de ordenar y poner los saberes más relevantes sobre la elaboración del virote de manera artesanal. Y mis conclusiones. Es importante observar los procesos para comprenderlos y compartirlos. Esta tabla de saber hacer artesanal puede ayudar a visibilizar el amplio conocimiento de los aspectos panaderos.
Es importante promover un desarrollo territorial a partir de las prácticas y saberes locales, donde los habitantes tienen el papel activo de conservar tradiciones alimentarias. En este caso, los maestros panaderos, vendedores, vendedores de pan y consumidores finales. Pues esto sería todo y quisiera agradecer de nuevo a todos por tu tiempo y a todos los maestros del diplomado por compartir tanto con nosotros. Esta investigación no pudo haber sido posible sin todos los conocimientos que pude absorber de todos los maestros. Muchísimas gracias.